Buen día, espero que se encuentren bien. Hoy vengo en representación de mi grupo de investigación conformado por los ingenieros Ana Sayet y José Acosta. Nosotros somos estudiantes del segundo semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular del Cesar y vamos a presentar un proyecto llamado el desarrollo de una interfaz gráfica para el estudio de un sistema eléctrico RC en paralelo a través de la transformada de Laplace. Este proyecto fue dirigido por el docente Jorge Eliezer Quintero Escobar desde la asignatura Herramientas de Software. Entonces, para iniciar o para desarrollar nuestra interfaz gráfica, primero debemos hacer un análisis matemático. En este caso, debemos hallar la ecuación diferencial y la función de transferencia de dicho circuito. Entonces, vemos que es un circuito RC. Un circuito RC es aquel que está compuesto únicamente por elementos que son resistencias y condensadores o también llamados capacitores. Las resistencias podrá medir en ohmios y la capacitancia en farados. Entonces, teniendo el dicho circuito y aplicándole una fuente de corriente, tenemos que esta va a recorrer y se va a dividir en dos. La intensidad que pasa por la resistencia y la que pasa por el condensador. También vamos a obtener un voltaje V sub 0 denominado voltaje de salida. Entonces, para hallar la ecuación diferencial en función de transferencia, notamos que la intensidad en dominio del tiempo va a ser igual a la intensidad de la resistencia más la intensidad del condensador. Todo esto en dominio del tiempo. Entonces, como tenemos dos elementos, va a ser la intensidad de la resistencia sumada a la intensidad del condensador. Entonces, dicho esto, tenemos que la intensidad del condensador va a ser el valor de la capacitancia por la derivada de su voltaje sobre ddt. Y la intensidad de la resistencia por ley de Ohm va a ser voltaje sobre resistencia. Los circuitos en paralelo tienen la característica de que el voltaje va a ser el mismo en cada uno de sus elementos. Entonces, procedemos a decir que el voltaje en la resistencia va a ser el mismo voltaje que va a pasar por el condensador. Entonces, ambos voltajes los vamos a llamar P sub C. Entonces, reemplazando estas ecuaciones en la ecuación número 1, vamos a obtener que la intensidad total en dominio del tiempo va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, más la capacitancia por la derivada del voltaje en dominio del tiempo sobre dt. Para facilitar un poco los cálculos, vamos a llamar el voltaje Y. Entonces, tenemos que la intensidad va a ser igual a Y de T sobre la resistencia por la capacitancia, más D Y de T sobre dt. Entonces, como vemos que del lado derecho de la igualdad tenemos todo en términos de voltaje, procederemos a hacer lo mismo del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, para esto vamos a hacer uso de la ley de Ohm y tenemos que el voltaje por ley de Ohm va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Una vez hayamos reemplazado esto, vamos a obtener nuestra ecuación diferencial, que sería la ecuación número 6. Entonces, teniendo la ecuación diferencial, para hallar la función de transferencia, solo debemos aplicarle la transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace es solo un método que nos va a ayudar a pasar esta función que está en dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, o conocido también como dominio de S o dominio de Laplace si se aplica el método de la transformada. Entonces, tenemos que la transformada de Laplace de Y de T va a ser igual a Y sub S, o Y en el dominio de la frecuencia. Asimismo, vamos a hacer para el valor de la intensidad y el valor de la derivada del voltaje sobre dt. Entonces, procederemos a reemplazar estos tres valores en nuestra ecuación diferencial.
Entonces, reemplazando estos valores vamos a tener esta ecuación que sería la número 7. Entonces vemos que y sub s y y sub s se repite en ambos términos. Entonces vamos a factorizar. En este caso sacaremos a y en el dominio de la frecuencia como factor común. Nos quedaría y en el dominio de la frecuencia que multiplica a s más 1 entre rc. Esto va a ser igual a la resistencia por la intensidad en el dominio de Laplace. Entonces, como se quiera hallar la ecuación de voltaje versus corriente, vamos a despejar nuestra ecuación. Viendo que tenemos intensidad que multiplica a la resistencia, la pasaremos al otro lado de la igualdad a dividir. Y es lo que tenemos en la ecuación número 9. Entonces, como queremos hallar el resultado de esta fracción, vemos que este término le está multiplicando. Se pasaría al otro lado a dividir. Y nos quedaría y, o en este caso el voltaje, en dominio de la frecuencia sobre la intensidad en el dominio de Laplace, igual a la resistencia sobre S más 1 entre la resistencia por el capacitor. Para hallar B sub 0, que nosotros lo llamamos Y, en este caso, dominio de la frecuencia, vemos que la intensidad está dividiendo, así que lo pasaremos al otro lado a multiplicar. Y nos quedaría que el voltaje de salida va a ser igual al valor de la resistencia sobre S más 1 entre la resistencia por la capacitancia. Todo esto multiplicado por la intensidad total del circuito en el dominio de la frecuencia o dominio de Laplace. Veremos el desarrollo de la interfaz gráfica. Entonces, esta interfaz fue desarrollada en el simulador de LabVIEW. Entonces, teniendo un ejemplo para representación del circuito, representado con una fuente de corriente, una resistencia y un capacitor, procederemos a darle valores, valor a la resistencia, al capacitor y pues también a la intensidad. Pero en este caso la intensidad debe darse en dominio de la frecuencia, es decir, de manera de una fracción con un numerador y un denominador. Vemos que esto que tenemos aquí es la función de transferencia que hallamos anteriormente. El voltaje de salida igual a la resistencia entre S más 1 entre resistencia por capacitancia igual a la intensidad total del circuito en dominio de Laplace. Y aquí vamos a tener un menú el cual nos va a graficar de dos maneras. Puede ser la gráfica en paso o la gráfica impulsiva. Entonces, si vemos esto de manera gráfica y simulamos, podemos darle valores a la resistencia. En este caso vamos a darle un valor, puede ser de 10.000. Y al capacitor vamos a darle un valor, pues, puede ser pequeño, 0.00025. Y a la intensidad vamos a darle valores, puede ser de 3 amperios. Y acá vamos a darle, puede ser 1 y 1. Entonces, obtenemos que la función, pues como la intensidad se ingresó de manera en transformada de Laplace, vemos que estos datos que ingresamos aquí se representan en manera de fracción en 3 sobre S más 1. S porque está en dominio de frecuencia. Y teniendo aquí la función de transferencia y reemplazando los datos de R, de C y de la intensidad, obtenemos esta función, que sería 30.000 sobre S al cuadrado más 5S más 4. Teniendo en esta gráfica de amplitud versus tiempo la representación del voltaje de salida, B sub 0 o Y sub S, que sería el dominio de la frecuencia. Vemos que se representa, aquí está de manera impulsiva y podemos verlo como una gráfica paso. Cualquiera de las dos maneras, pues pueden elegir. Y pues esto ha sido todo lo que mi grupo y yo hemos pues investigado y desarrollado. Así que bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.